Y ahora, en estado de situación, la opinión de Neri Pinato. Pero qué hermosa es la vida, saber vivirla, poder vivirla. La revista The Economist, la revista británica, que ya tiene 180 años de existencia, hace unos días atrás, en una tabla comparativa de niveles, llamémosle de democracia, de los países americanos, sostuvo que Uruguay, junto con Canadá, son los únicos dos países con democracia plena. Democracia plena. Yo sé que vivimos el tiempo de la cultura del envase, en donde el funeral parece ser más importante que el muerto. Y claramente, esta revista, desde la lejanía de la vieja capital imperial Londres, se deja llevar por las superficies, las hermosas formas de la superficie del sistema político uruguayo, y que uno ve, bueno, que están los tres poderes separados, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, que hay elecciones cada 5 años, que no hay proscripciones, que vamos y pedimos préstamos a los diferentes organismos financieros internacionales y les decimos, recién lo hablaba el doctor Graña, ¿no es así?, los niveles de salud que tiene el Uruguay, ¿no? El 100% de cobertura de salud con el FONASA, con el Sistema Integrado de Salud, bueno, la alfabetización de nuestros gurises casi un 100%, y estos periodistas leen eso y se creen todas esas mentiras. Digo, esto es un dato de realidad. Hace poco las pruebas PISA, por ejemplo, mostraron que el 47% de los gurises de 15 años no sabe leer. Uno le da un texto y casi que lo deletrean, como si fueran niños de 5 o 6 años. Y decimos que tenemos un 97-98% de alfabetización. ¿Quién puede creer en este país que tenemos un 100% de cobertura de salud? Un país que, entre otras cosas, prefiere pagarle $200 millones de subsidio a una empresa cervecera extranjera antes que comprar ambulancia para todos sus habitantes. ¿Cuántos compatriotas murieron desde que el Frente Amplio en el año 2008, por obra del por entonces vicepresidente Nino Noboa y el principal sindicalista del área de la cerveza, Richard Reed, pergeñaron uno de los subsidios más vergonzosos que paga nuestro Estado, el subsidio a la cerveza, para beneficiar a la empresa extranjera Ambev? ¿Cuántos? Porque a lo largo de esos casi $200 millones que hemos pagado de subsidio a esta empresa desde entonces, 15 años a esta parte, si ese dinero se hubiese usado para comprar ambulancias, ¿cuántos compatriotas del Uruguay profundo, en donde todos los lugares tendrían una ambulancia? Yo averigüé con un amigo que tiene automotora, y con ese dinero me dijo que se podrían haber comprado más de 3.000 ambulancias, totalmente equipadas. No habría ningún pueblo del Uruguay profundo que no tuviera una ambulancia. Caraguatá, mi pueblo Comensoro. Cualquier pueblo que a ustedes se les ocurra, hasta un pueblo que tiene el nombre Hospital, allá en la frontera de Rivera con Brasil, todos los pueblos tendrían ambulancias. ¿Cuántos compatriotas que echan los bofes hinchando para darle de comer a sus hijos, que tuvieron una ACV, o que tuvieron un ataque cardíaco, que con una atención inmediata de salud hubiesen salvado sus vidas, pero que no les dio para llegar hasta la ciudad que de repente estaba a más de 100 kilómetros? ¿Cuántas vidas hubiesen salvado si este estado de democracia plena que dice The Economist, en vez de ayudar, como siempre, a las corporaciones económicas que lo manejan, hubiese ayudado al pueblo? Porque acá, ¿por qué yo tomo este ejemplo para empezar este editorial en respuesta a The Economist? De que no vivimos en democracia plena. Y digo más,
según mi concepto, que creo que es el verdadero, ni siquiera vivimos en democracia. Porque acá, en este ejemplo que estoy citando, que es tan solo un ejemplo de tantos y tantos, se demuestra claramente algo que es fundamental en una democracia, y mucho más en una democracia plena, como dice The Economist, que el Estado está al servicio del pueblo. Y tantos ejemplos como este del subsidio Ambev demuestran todo lo contrario, que es el pueblo en este país que está al servicio de los intereses corporativos que manejan el Estado a su gusto y antojo. Desde que el mayor político que tuvo el Uruguay, don José Torcuato Valle Ordóñez, inauguró las empresas públicas, que sí por entonces eran empresas públicas, para generar recursos, para poder financiar aquellas áreas deficitarias, pero que le dieron una gran calidad de vida a los uruguayos en las primeras décadas del siglo XX, y que hicieron que nuestro país fuera conocido en el mundo como la Suiza de América, para financiar la salud, para financiar la educación, para financiar la seguridad, para financiar la infraestructura vial y comunicacional, para financiar la protección industrial. Lamentablemente uno de su propia familia, su sobrino, Luis Valle Berres, terminó con todo eso cuando pasó al estado de 46.000 funcionarios a 140.000 en menos de 10 años, tirando por la borda todos los recursos que había generado la guerra de Corea y la Segunda Guerra Mundial. Y el Estado siguió y siguió engordando, y finalmente el Frente le dio el golpe de gracia cuando llevó al Estado a 313.000 dependientes salariales y a un costo de casi 20.000 millones de dólares. Cosa que no paró, porque en 4 años de este gobierno ya llegamos a 24.000 millones de dólares y que siga el carnaval. Hoy, sépanlo, doña María, sépanlo, don José, hoy el Estado nos cuesta 40.000 pesos por segundo para funcionar. ¿Y cuáles son los beneficios que usted, hombre y mujer honesto de nuestro país, paga a través de las facturas y a través de los impuestos? 40.000 pesos por segundo para que funcione el Estado. ¿Cuáles son los beneficios que le da ese Estado? Usted tiene que pagar seguridad privada. Usted tiene que mandar a sus hijos, si puede, a la educación privada. Usted tiene que pagar salud privada. Es decir, pagamos en todos los casos dobles impuestos. Y The Economist viene a decir que vivimos en una democracia plena cuando la condición fundamental básica de una democracia, que es que el Estado esté al servicio del pueblo, no se cumple. Pero además hay otras dos condiciones fundamentales, que son la justicia y la educación pública. Porque ante la justicia todos somos iguales ante la ley. Otra condición básica de la democracia. Y yo sé que ustedes, a pesar que es temprano en la mañana, se estarán muriendo de la risa escuchando esta frase, que está en nuestra Constitución. Pero todos sabemos que eso no se da en nuestro país. Que acá, algunos sí somos todos iguales ante la justicia, pero otros no. Acá todos sabemos, y me lo confirmó un muy importante juez, que no voy a decir su nombre, obviamente, pero me lo confirmó el otro día en un diálogo conmigo, un muy importante juez, muy conocido, de que este nuevo Código Penal que fue votado por el Frente, por los colorados y por los blancos, que fue impuesto especialmente por los Estados Unidos, la única razón que tiene es de proteger a los empresarios poderosos, a los ricos y a los políticos ante cuanta joda se pueda cometer para que nadie vaya preso. Y ya tiene casi 10 años de aplicación y todos hemos visto que de eso se trata. Nosotros, la gente del pueblo, si robamos una gallina a un vecino, seguramente terminamos presos. Ahora, si sos de las clases más altas del poder, llámese empresario, llámese rico, llámese político, tenés vía libre para hacer cualquier estafa a Juan Pueblo, que sabes muy bien que la justicia
no te va a complicar la vida. Entonces, esa es la segunda condición que debe cumplir una democracia. Primero, para ser democracia. Y segundo, mucho más para ser plena. Y acá en Uruguay todos sabemos que no se cumple. Y la tercera gran condición, entre otras, es el tema de la educación. Es el tema de la educación pública. Yo cuando vine a estudiar a Montevideo, allá por los 80, me sentaba en un salón de la universidad con muchachos que venían de la oligarquía de Carrasco. Y ambos asumíamos el mismo conocimiento. Ambos. La inteligencia de cada uno haría luego el destino de cada uno. Pero el conocimiento, el sistema nos daba el mismo. A los hijos de los más ricos del país, o a mí, hijo de colonizadores del pueblo más lejano del Uruguay. Y terminaban las clases, y yo me tomaba un ómnibus para ir a la pensión donde vivía, y a estos otros compañeros los venían a buscar en los mejores autos, en un BMW, en un Mercedes-Benz, y allá se iban para su casa. Pero nos íbamos yo en un ómnibus, y ellos en los mejores autos, con el mismo conocimiento. Eso era democracia. Hoy, los neripinatos de hoy ni siquiera pasan por las veredas de una facultad. Ni siquiera pasan. Mientras que esos compañeros de ayer, hijos de los más poderosos y los más ricos, están en las mejores universidades privadas y serán los dueños de todo el poder económico y político del mañana. ¿Esto es democracia plena? Esta impresionante brecha social, educativa y de poder que separa cada vez más a los uruguayos. Esta es la democracia plena que dice The Economist que existe en Uruguay. Yo sé que muchos amigos políticos, muchos que son columnistas de esta situación, capaz que no les gusta lo que estoy diciendo, pero estoy seguro que en lo profundo de su mente y de su corazón saben que yo estoy diciendo la verdad. Que Uruguay no vive una democracia plena, ni siquiera vive una democracia, porque no se cumplen esas tres condiciones que analicé recién con hechos. Ni el Estado está al servicio del pueblo, ni todos somos iguales ante la justicia, ni siquiera todos tenemos acceso a una educación digna y liberalizadora de la persona. Es triste, porque alguna vez sí fuimos ese Uruguay con democracia plena. Siempre me pregunto, ¿qué fue lo que hicimos los de nuestra generación para perderla? ¿Qué fue lo que hicimos para no legarle a nuestros hijos lo que nuestros padres y nuestros abuelos construyeron con tanto esfuerzo? Creo que es importante definir conceptos, porque por algo las cosas tienen nombre. Insisto, sé que vivimos la cultura del envase y que en estos tiempos es mucho más importante el funeral que el muerto. Pero podemos cambiarlo. Pero para cambiarlo tenemos que tener claro que las cosas tienen que llevar su verdadero nombre. Soy Neri Pinato y esto es Estado de Situación. Me acuerdo bien de cada campaña y cada promesa, de los supuestos desterradores de la pobreza. Me acuerdo bien del traje prolijo y la dentadura, desde el afiche que aseguraba pan y cultura. Me acuerdo bien y le doy las gracias a mi memoria. No voy a ser tan tarado de repetir la historia
de darle un voto a los que te mienten y te saquean. Y ahora se quejan porque en la calle los reputean. ¿Y que esperaban? Que los aplaudan, que los avienten con palmaditas sobre la espalda. ¿Y que esperaban? Un monumento no haría falta porque su cara ya es de cemento. Mientras acá sopla otro viento y ustedes tiemblan al ver los barrios en movimiento. Con sus colegas, sus asesores y sus parientes se repartieron lo que hoy le falta a tanta gente. Su dignidad quedó sepultada dentro de un sobre y ahora se asustan viendo en la marcha miles de pobres. ¿Y que esperaban? Que los abracen, alfombras rojas y una ovación cuando ustedes pasen. ¿Y que esperaban? Sus majestades, que los reciban con pompa y fuegos artificiales. Mientras acá todo está en llamas y la impaciencia como una brasa se desparrama. Violaron leyes y se empacharon de privilegios. Cerraron campos, teatros, fábricas y colegios. Se maquillaron por ser famosos desde la tele. Y ahora lloran porque les crache como les duele. ¿Y que esperaban? Que alguna orquesta hiciera un himno en su honor y anime su eterna fiesta. ¿Y que esperaban? Que los manuales dentro de un siglo destaquen su obra y sus cualidades. Neri Pinato, la voz de los sin voz. Se escriben páginas de tristeza todo